Ahí estamos. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy tengo el honor de presentar a ustedes a dos grandes especialistas en el asunto relacionado con nuestras Islas Malvinas. Expondrán en esta conferencia 40 años del conflicto del Atlántico Sur. En primer lugar, el doctor Carlos Biangardi Delgado, abogado, magíster en Relaciones Internacionales, docente universitario de la materia Derecho Internacional Público, coordinador del Departamento del Atlántico Sur del Instituto de Relaciones Internacionales, secretario del Instituto de Derecho Internacional Público y Agenda Global para el Desarrollo del Colegio de la Abogacía. O sea, es nuestro compañero, lo cual es un orgullo para nosotros, y autor de un libro maravilloso que es Cuestión Malvinas a 35 años de la Guerra del Atlántico Sur, que es este libro que el doctor lo dona al colegio. Muchísimas gracias. En segundo lugar, voy a presentar al licenciado Guillermo Rossi, diplomático con más de 40 años de carrera en el Servicio Exterior de la República Argentina, abocado a los asuntos relativos a Malvinas. Ministro plenipotenciario de primera clase, licenciado en Ciencias Políticas, egresado de la Universidad Nacional de Rosario, funcionario del gabinete del canciller durante el conflicto del Atlántico Sur y presentaciones de la Argentina ante la Asamblea General de Naciones Unidas y la Cumbre de Países No Alineados. Fue subdirector general de Malvinas y Atlántico Sur, jefe de delegación sobre desminado y miembro de las delegaciones sobre hidrocarburos y plataforma continental. Encargado de las medidas de confianza en el ámbito militar, cementerio Darwin, identificación de caídos, viajes de deudos a las islas y comunicaciones aéreas y marítimas. Participó en diversas reuniones de negociación con el Reino Unido sobre la cuestión Malvinas, en varias de ellas como jefe de delegación, y negoció 6 acuerdos bilaterales. Miembro en este momento de la Asociación Argentina de Derecho Internacional y del Comité Malvinas del CARI, y participa en el Observatorio Malvinas de la Cámara de Diputados. Bueno, sin más, le doy la palabra al doctor Biangardi. Bueno, como introducción, quiero advertirles que cuando me propusieron organizar estas jornadas, mi intención era invitarlo al ministro Guillermo Rossi, yo no participar, porque él tiene cosas muy interesantes para comentarle. Y además, en el ámbito de La Plata, la mayoría ya me conoce, presentamos la primera edición de mi libro Cuestión Malvinas en el mismo colegio de abogados, ¿no es cierto? Y consideré que estaba de más mi participación. Mis amigos, acá la doctora Sarasúa, como siempre excesiva en cuanto al halagos, ¿no es cierto?, insistieron en que yo participara, y lo hice con la condición de hacer una pequeña introducción, tratando de no avanzar sobre los temas que se especializa o que el experto el ministro Rossi, a efectos de cumplir mi cometido, ¿no es cierto?, y permitirle que él tuviera el mayor tiempo posible o disponible para contarle estas cosas que yo estoy tan interesado en que ustedes tomen conocimiento, ¿no es cierto? El conflicto argentino-británico en 1982, como hecho histórico, todos lo conocemos. No vamos a hacer un análisis contrafáctico de cuál sería la situación diplomática si este conflicto no hubiera ocurrido, porque realmente es un hecho histórico y lo tenemos que aceptar tal como es, y lo importante es mirar hacia adelante las nuevas perspectivas y las nuevas posibilidades de la situación post-conflicto. Advertimos que las nuevas generaciones tenemos un mandato por no solamente los 949 caídos en el combate, sino también por los más de 300 excombatientes que se suicidaron por el abandono del Estado que le mandó a la guerra. Esta es una deuda muy grande que tenemos,
con aquello que se suscitaba como consecuencia del estrés postraumático por el abandono que el Estado Nacional lo sometió. Y esto nos obliga a tomar muy en serio esta cuestión de las Islas Malvinas y de todo el Atlántico Sur, y vamos a evitar en estas dos exposiciones referirnos a los antecedentes históricos o jurídicos que amparan nuestros derechos y que todos ustedes conocen, en una cuestión que es posiblemente la cuestión territorial inconclusa más antigua del mundo. Llevamos 189 años con esta cuestión, ¿cierto? Y lo importante, estimo que es comprender y analizar los objetivos y las estrategias del Reino Unido y la importancia del enclave colonial de Malvinas desde el punto de vista geopolítico. ¿Cuál es el objetivo del Reino Unido? Indudablemente no devolver las áreas geográficas usurpadas. ¿Cuáles son las estrategias? Lograr que la República Argentina reduzca su reclamo a una mera actitud declamativa y en lo posible ir limando la consistencia de su posición jurídica internacional con respecto al mismo. Este último tema le será aplicado pormenorizadamente por el ministro Guillermo Rossi, y es el motivo por el que he reducido mi exposición a esta presentación introductoria, ya que estoy muy interesado en que ustedes lo escuchen. Solo voy a nombrar al respecto el comunicado Forador y Duncan, del 13 de septiembre de 2016, su capítulo específico sobre el Atlántico Sur, en base al cual se suscribió el acuerdo para el nuevo vuelo San Pablo, Córdoba y las Malvinas, que solo beneficia a los isleños y que es totalmente perjudicial para nuestro país. Y las andanzas, y acá confío en que el ministro Rossi tenga tiempo de explicarlas, que lo va a explicar mucho mejor que yo, del vuelo del coronel británico Geoffrey Cardoso, de los cuales recientemente este año se escribió un nuevo episodio. Cuando hablamos de Cardoso, no tenemos que olvidar que Cardoso no sale de la nada, o sea, la actualidad de Cardoso, sino que hay un antecedente, el coronel Peter Reynolds, comandante del destacamento de los Royal Marines del Escuadrón Aeronaval 846, en 1982 en Malvinas, quien terminó su carrera como agregado de defensa naval y militar de la Embajada Británica en Buenos Aires entre 2001 y 2004. Y a partir de ahí comienza un trabajo diplomático muy fino sobre las Fuerzas Armadas Argentinas, que podemos ver como corolario en este último episodio del coronel Cardoso de los últimos días, aquellas expresiones de oficiales que dicen que los británicos eran un caballero, que eran grandes, habían siempre respetado las leyes de Ginebra, los convenios de Ginebra, perdón, e incluso un alto oficial del ejército argentino, que sorprendido escuché hace 2 o 3 días, decir, tuvimos suerte que nos tocó luchar contra los británicos, porque realmente son unos caballeros. Entonces, acá vemos cómo en el proceso de desmalvinización, con tanta inteligencia, a partir de, obviamente, la diplomacia británica, y este primer trabajo de ablandamiento del coronel Peter Reynolds, luego con la aparición de Cardoso, ¿no es cierto?, presentándose como un señor bueno, que participa en las manifestaciones pro vida en Buenos Aires y se preocupa por las cuestiones de la sociedad argentina, hay una acción de la diplomacia británica muy importante. Esto, acá el ministro Rossi lo conoce muy detalladamente con el tema del cementerio argentino de Darwin, que él tiene información muy precisa, pero yo descubrí, andando el tiempo, un libro escrito por un empresario salteño que falleció hace poco, a la memoria de los caídos del Atlántico Sur, donde, chequeando la misma información que en algún momento me dio el ministro Rossi, esto escrito antes de la reforma del cementerio, que no había ENS en el cementerio de Darwin. ¿Por qué? Porque ese libro de este empresario salteño, que es prologado por el coronel Peter Reynolds, que le dijo que se lo prologaba con la condición de que fuera un libro que restaurara la amistad
entre argentinos y británicos, está el listado de todos los muertos en Malvinas, los listados británicos y los argentinos. Y están los que estaban en el cementerio de Darwin, los que estaban que fueron traídos al continente en su momento, los británicos que están enterrados en Malvinas y los británicos que están enterrados en cada cementerio del Reino Unido. Están todos los, la lista, por el lugar donde están enterrados, el grado y el nombre, que me confirma lo que un día me expresara el ministro Rossi, y yo jamás dudé de su conocimiento, pero está ratificado, ¿no es cierto? Me demuestra más, y por eso es que yo estaba tan entusiasmado en que estuviera con nosotros. Recientemente, y esto también quizás si tuviéramos tiempo a lo mejor el ministro le va a contar, hemos comenzado a escuchar en algunas usinas de ese consejo que en teoría tendría la misión de crear políticas de la cuestión del Estado, la cuestión Malvinas, cuyo nombre oficial es Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgia, Sandwich del Sur y espacios marítimos insulares correspondientes, la brillante idea de someter algunos aspectos de este conflicto a la Corte Internacional de Justicia. Quiero, ante todo, rescatar de ese consejo un amigo común, el profesor Armando Daniel Adruza, ¿no es cierto?, que realmente es un gran defensor de la causa Malvinas dentro del Consejo. Hay otras personas que lo integran, que quizás no tengan los mismos intereses o los mismos conocimientos. Pero cuando hablo del Consejo y hablo de tausinas, ¿no es cierto?, a mi entender, con estas brillantes ideas totalmente equivocadas, quiero destacar la participación del profesor Adruza, que además es miembro de la Asociación Argentina de Derecho Internacional y de la Academia Argentina de Ciencias del Mar, ¿no es cierto?, que realmente es un defensor solitario dentro de ámbito de las causas reales de Malvinas. Y con respecto a este tema de la Corte Internacional de Justicia, vengo insistiendo desde el año 2006 sobre la inconveniencia de esta estrategia, y sin entrar a analizar, por cuestiones de tiempo, los detalles, los invito a realizar el siguiente razonamiento como juristas. Primero, ¿qué ocurriría si la Corte Internacional de Justicia dictara una sentencia o una opinión consultiva desfavorable a la República Argentina? Indudablemente se crearía un precedente jurídico internacional adverso a nuestros intereses. Y totalmente innecesario, porque nosotros ya tenemos el amparo de la resolución 2065, que no establece duda que existe un conflicto y el mecanismo para resolver el conflicto. Ahora, ¿cómo reaccionaría para aquellos que ven con simpatía esta estrategia? ¿Cómo reaccionaría el Reino Unido ante una sentencia adversa a sus intereses? Ya la tuvimos hace poco con el tema de Mauricio. El Reino Unido va a decir, sí, tomo nota de la sentencia, por ahora no me voy a retirar del archipiélago porque necesito estar presente por cuestiones de seguridad o de defensa de seguridad nacional, y el día que no me sea necesario estar en el archipiélago, comenzaré a conversar con la República Argentina a ver si le devuelvo el isla. Quiere decir que es mucho el riesgo y poca la posibilidad de ganancia. Pero lamentablemente, algunas usinas que están adentro de ese consejo están haciendo una presión muy fuerte y lamentablemente están siendo escuchados por el gobierno nacional. O sea, no digo que lo van a hacer, pero son personas que tienen acceso directo. Por lo tanto, debemos tener conciencia que la cuestión de las Islas Malvinas no es una cuestión de naturaleza política, si no podría ser solucionado jurídicamente, sino es de naturaleza, perdón, no es de naturaleza jurídica, sí, perdón, sino de naturaleza jurídica, pero que tiene aspectos jurídicos muy importantes que en el corto y mediano plazo no podemos descuidar, y precisamente, estoy casi seguro, porque no lo he conversado previamente, va a ser el núcleo de la exposición del ministro Rossi. En consecuencia, si es de naturaleza política, el único camino serio que tiene nuestro país
es comenzar a trabajar para cambiar la ecuación bilateral del Atlántico Sur. Lo que vengo proponiendo desde hace muchos años, y sinteticé recientemente, disculpe que paso el aviso, pero me llevaría más de una hora explicarlo, y yo prefiero que el ministro explique sus cosas, que son mucho más interesantes, ¿no es cierto? Lo sinteticé en una conferencia que dicté para un ciclo de conferencias porque para el proyecto nacional, el 16 de julio del 2021, que recientemente se ha vuelto a editar con motivo del 40 aniversario de la Guerra del Atlántico Sur y que cualquiera puede encontrar cliqueando en YouTube, ¿cierto? Ahora, para finalizar, ¿cierto? Quiero insistir en una propuesta que le he realizado las 3 últimas administraciones nacionales, tanto a nivel del Poder Ejecutivo como de los representantes legislativos, sin obtener eco de las mismas. Escuchan con interés, pero luego no se atreven a realizar. Es indispensable modificar la ley 26.737 del año 2011, que limita la extranjerización de las tierras rurales de la República Argentina, estableciendo un tope del 10%. El 10% es lo que ya está extranjerizado. Quiere decir que ya no se podría extranjerizar más o podrían enajenarse lo que ya está enajenado a ciudadanos extranjeros, y la imposibilidad absoluta de enajenación en las áreas de frontera y en nuestra Patagonia Austral. Asimismo, que no podrán ser adquirentes de tierra en la República Argentina los ciudadanos o personas jurídicas nacionales de un país que no permita a ciudadanos argentinos realizar adquisiciones en territorios que ya sea de jure o de facto estén bajo su control, y concretar en forma definitiva la realización de la zona de seguridad de la República Argentina, especialmente en la región Patagonia. Casualmente he escrito un artículo, reciente tema, con motivo del 2 de abril, exclusivamente sobre el tema de la extranjerización de las tierras, recordando que hay un señor que se llama Joel Lewis, que tiene un aeródromo privado en Puerto Lobo, en una gran extensión de la Patagonia, ¿no es cierto?, que tiene seguridad privada, y que ese aeropuerto no está radarizado y tiene una pista de 2.100 metros. La nueva pista del Aeroparque Jorge Newbery, para que se den cuenta, tiene 3.000 metros de longitud, en la cual pueden aterrizar aviones que vienen de Malvinas y en 2 horas pueden llegar aquí. Y las autoridades argentinas aceptaron la existencia de ese puerto. Lewis ahora está intentando, ahora anda con algunos problemas jurídicos, porque es una de las empresas fantasmas, precisamente la que es dueña del establecimiento del Puerto Lobo, que han puesto el presidente, es un ciudadano argentino, ¿no es cierto?, como siempre ocurre en estas circunstancias. Está haciendo gestiones para ver si le permiten construir un nuevo aeropuerto en el Lago Escondido, una instancia de 14.000 kilómetros que tiene la Patagonia, y que se llama Lago Escondido porque adentro quedó el Lago Escondido, pero lo tiene escondido él, porque no deja que las autoridades nacionales y provinciales ingresen al mismo, y menos los turistas, o los vecinos, ¿no es cierto? Si Lewis obtuviera la aprobación para construir ese nuevo aeropuerto, estarían en paralelo con el aeropuerto Puerto Lobo. Quiere decir que desde las Islas Malvinas, en 3 horas, podrían comportar toda la Patagonia Argentina. Y no nos olvidemos de algo, que es muy importante. Los ingleses están en Malvinas para el control del Atlántico Sur, el usufructo de los recursos naturales, el control de la vía bioceánica, la proyección antártica y algo más. Están enfrente, claro, están enfrente del territorio que tiene la menor población de todo el globo terrestre, con todos los recursos naturales que los estados de alto desarrollo necesitan. Y con el nuevo problema, que tenemos un conflicto intermétrico en la Patagonia, que no lo podemos resolver por negligencia, por impericia o por complicidades ideológicas, que podría hacer que en algún momento
si corriera peligro la explotación de los recursos minerales o naturales de este territorio, o la República Argentina negara la autorización a empresas de capitales británicos para su explotación, ¿no es cierto?, la Argentina tenga la misma suerte de Ucrania. No se olviden que la base aeronaval británica que existe en las Islas Malvinas pertenece al sistema de la OTAN. O sea, el Reino Unido se fue de la Unión Europea, pero no se fue de la OTAN. Lamentablemente, los representantes del pueblo argentino están extraviados en importar doctrinas exóticas, mientras el Reino Unido consolida su presencia en el Atlántico Sur, y ni siquiera consideran viables medidas como esta, que solo implican el ejercicio de la soberanía nacional y para las cuales no existe ninguna restricción externa. Lo voy a dejar al embajador Rossi, que es el que yo he sido simplemente el telonero, que es el que realmente me interesa que ustedes escuchen. Además, aprendo constantemente, cada edición nueva que hago del libro, hago de Zagaglieri y copio las cosas que me enseñen, ¿no es cierto? Y que para mí es un gran orgullo tenerlo en La Plata, y sobre todo que si bien no tenemos una multitud presencial, haya tanta gente que online nos está escuchando, entre ellos el profesor Barbarán de Salta, un gran amigo, ¿no es cierto?, que siempre está presente en todos los temas de geopolítica en el Atlántico Sur. Profesor. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Agradezco a los doctores Bianchierri y Pérsico, y a través de ellos al Colegio de Abogados de La Plata, por darme la oportunidad de dirigirme a ustedes. Debido a la limitación que siempre tenemos del tiempo, yo siempre me autoimpongo la limitación en la línea de lo que dijo el doctor Bianchierri, de no referirme a los antecedentes históricos, porque hay muchos libros de distinto nivel de calidad, pero al fin y al cabo más o menos coincidentes, que se pueden consultar al respecto. Y prefiero, también me autolimito en no referirme al conflicto en sí, a pesar del título de la conferencia, porque prefiero enfocarme en la situación actual y las perspectivas, ¿sí? Pero esas limitaciones son para mí, no para ustedes. Por supuesto, estoy abierto a cualquier tipo de comentario o pregunta, ya sea sobre el pasado remoto o reciente, incluyendo el conflicto del Atlántico Sur. Yo tengo un plan en la cabeza para desarrollar, vamos a ver si me da el tiempo. Pero lo primero que quiero aclararle a los oyentes y a los televidentes, podremos decir, es que desde hace, por poner una cifra que siempre es esquemática, ¿no es cierto?, hace aproximadamente 10 o 11 años que la cuestión Malvinas, desde el punto de vista de la negociación diplomática, está moribunda, ¿sí? No digo que está muerta porque la cuestión sigue existiendo y a pesar de que la realidad no nos ayuda a ser optimistas, pero uno nunca sabe, por allí cambia el rumbo que se lleva hasta ahora y aparece algún grupo de dirigentes que le vuelven a dar contenido y continuidad a la cuestión Malvinas en el plano estrictamente diplomático y bilateral, de eso hablo, ¿no? Y está moribunda porque no existe desde hace, ya les digo,
por poner una cifra arbitraria, 10, 11 años, y en algunos aspectos mucho más, no existe ningún tipo de negociación de contenido entre la Argentina y el Reino Unido. Esto, la gente que no está cerca del tema lo pierde de vista porque permanentemente hay ruidos, hay declaraciones, hay manifestaciones y manipulaciones acerca de la cuestión Malvinas, y parecería, da la falsa impresión de que estamos en movimiento, que estamos en negociaciones, por más fallidas que puedan ser. Bueno, esto no es así. Si hacemos un rápido balance de las distintas instancias negociadoras, van a verificar rápidamente, sin mucha dificultad, lo que les digo. En primer lugar, hace 40 años exactamente, 40 años y 2 meses, que no hay negociaciones sobre soberanía, es decir, las dispuestas y convocadas y aceptadas en enero de 1966 por las dos partes en la disputa, de acuerdo a lo que dispone la resolución 2065 Romano 20 del 16 de diciembre de 1965. La última, ustedes saben que hubo negociaciones entre julio de 1966 y febrero de 1982. Y después del conflicto del Atlántico Sur, el Reino Unido se ha negado sistemáticamente a continuar dando cumplimiento a la resolución 2065 y no hay negociaciones de soberanía. Luego de un periodo de inexistente rompimiento de las relaciones diplomáticas y obviamente sin negociaciones sobre la cuestión, a partir de 1989 se reanudaron los contactos entre la Argentina y el Reino Unido. Más allá de la valoración que se puedan hacer sobre esos contactos y los resultados de los mismos. No voy a entrar ahora en eso, solo van a ver que hago una rápida descripción de las instancias negociadoras. Entre 1990 y 2005 funcionó la Declaración Conjunta sobre Conservación de Recursos Pesqueros. En el año 2005, exactamente el 6 de diciembre de 2005, la Argentina suspendió la aplicación, suspendió la continuación de la Comisión de Pesca y la aplicación de la Declaración Conjunta debido a los repetidos y continuados actos unilaterales británicos, ¿no? que desnaturalizaban completamente el esfuerzo negociador bilateral. Esa comisión fue repuesta brevemente entre mayo de 2018 y diciembre de 2019, durante el gobierno del presidente Macri, y luego vuelta a suspender, ¿no? La declaración sobre conservación de recursos pesqueros no ha sido denunciada, está solamente suspendida. Y por lo tanto, siempre se corre el riesgo, como ya lo vimos y lo acabo de mencionar, de que vuelva a la vida, ¿sí? Pero no quiero entrar en valoraciones todavía porque tengo que seguir con la nómina de negociaciones terminadas o fracasadas o inexistentes. En segundo lugar, puedo mencionar el tema de las medidas de confianza en el ámbito militar, que fueron adoptadas como anexo 4 de la Declaración Conjunta de Madrid del 15 de febrero de 1990, que se llama, bueno, o se conoce como Madrid II,
Esa medida de confianza dice el compromiso bilateral que tienen que ser analizadas preferentemente de manera anual por el Grupo de Trabajo del Atlántico Sur. Sin embargo, a pesar de eso, y a pesar de que la declaración conjunta Madrid II y sus anexos, por supuesto, siguen vigentes, la última reunión sobre medida de confianza se hizo el 19 de julio de 1994, 18 y 19 de julio de 1994, así que van a ser pronto 28 años que el Reino Unido se niega sistemáticamente a volver a reunirse para tratar estos temas. Y aunque no entro en el análisis fino, porque sería largo de hacer, pero solamente le llamo la atención sobre un hecho paradójico, que, claro, han transcurrido 28 años y, por ejemplo, la medida de confianza prevé los contactos directos entre las autoridades militares argentinas y las de Malvinas, las británicas asentadas en Malvinas, ¿sí? Por supuesto bajo fórmula de soberanía, o sea, se preservan nuestras respectivas posiciones, no hay ningún problema en ese aspecto desde el punto de vista jurídico. Pero está gracioso esto que los medios de comunicación previstos por la medida de confianza son el Telex, un dispositivo que, como sabemos, ya prácticamente no existe, cuyo uso en aquellos pocos lugares que todavía existe es muy marginal. O la radio, o el teléfono. Claro, 28 años han aparecido el Zoom, han aparecido el WhatsApp, han aparecido el correo electrónico, pero debido a la férrea oposición británica a tratar bilateralmente estos temas, estos son los medios que todavía siguen vigentes para el contacto, si hay alguna situación en la que se tenga que aclarar las posiciones o se tenga que operar conjuntamente para evitar conflictos. Fíjense que llegamos ya a situaciones abiertamente ridículas. Después tenemos el caso de la declaración conjunta sobre actividades costa afuera. Esto quiere decir, esto habla de la exploración y la explotación hidrocarburífera offshore, ¿sí? Para decirlo en términos más conocidos, que fue firmada el 27 de septiembre de 1995 en Nueva York. Bueno, esa declaración previó el funcionamiento de una comisión bilateral de la que formé parte. Llegué tarde, porque empezó a funcionar en el 96, yo formé parte entre el 97 y el 2000. En el año 2000, la Argentina suspendió su participación en esa comisión debido al carácter muy negativo y muy gravoso para la Argentina de esa declaración conjunta, por un lado, y por el otro lado porque su cumplimiento resultaba imposible. Ustedes dirán, ¿por qué imposible? Bueno, no puedo entrar en el detalle fino y pormenorizado, pero estamos en el colegio de abogados, así que tengo que dar algo, porque si no, me va a ir mal a la salida. Concretamente, para ser muy específico, el problema central con esa declaración y con el funcionamiento de esa comisión era que teníamos supuestamente que cumplir con una promesa hecha por el entonces canciller Itela, que era de cumplimiento imposible, ¿no? El famoso 50-50, ¿sí? O sea, explotamos juntos y participamos de las supuestas ganancias, 50 y 50.
eso es de cumplimiento imposible por razones jurídicas. A tal punto fue eso, porque a pesar de lo que se cree, de lo que algunos dicen, o lo que se pueda creer, las posiciones en la disputa de soberanía no son las mismas del lado argentino que del lado británico. Son distintas. Esto requeriría toda una explicación jurídica que lleva... Me encantaría hacerla, pero lamentablemente, como todo lleva tiempo. Pero la cuestión para satisfacer el costado jurídico del tema es que, fíjense a qué nivel de irracionalidad llegamos en esa comisión, que, claro, como todas las instancias razonables eran incumplibles, porque significaba quebrar la posición argentina en la disputa de soberanía, la última propuesta fue crear una empresa mixta o conjunta en Delaware. Ustedes saben, los abogados en general y los especialistas en temas económicos y tributarios saben lo que significa. Es decir, la legislación del estado de Delaware en Estados Unidos prácticamente es el non plus ultra de los paraísos. Lo sé en inglés y no me sale ahora en castellano, de los paraísos positivos. O sea que ya eso ya me pareció, en ese momento, y a pesar de ser uno más en una comisión de 12, recuerdo que a pesar de mis conocidos antepasados vikingos que todavía sigo buscando, estallé como un italiano, me enojé muy de bueno, esto se colme, transformamos a 2 estados reconocidos de miembros de la comunidad internacional prácticamente, ¿cierto? Bandidos internacionales, ¿cierto? Que 2 estados tengan una empresa entera. Bueno, esa fue la causa por la cual el gobierno de la Alianza en ese momento decidió suspender el funcionamiento de la comisión. Entramos en lo que se llamó en ese momento periodo de reflexión, y finalmente el 27 de marzo de 2007, y luego de una larga batalla interna, porque esas son las más difíciles, son las más difíciles que con los británicos, logramos que el presidente Kirchner anunciara por su propia boca la denuncia de la declaración conjunta del 95. Esa sí, esa fue denunciada definitivamente en el año 2007. Pero fíjense la secuencia, le estoy mostrando cómo las distintas instancias de negociación, sin entrar a analizar si son válidas, no válidas, convenientes, no importa, pero cómo se han ido muriendo o extinguiendo en el tiempo. Después tenemos, tuvimos otras instancias negociadoras, como mencionó la doctora aquí al leer el currículum, la declaración conjunta del 2001 para cooperar la demarcación de la plataforma continental extendida, que también eso era delirante, era bastante delirante, pero por suerte logramos dar la vuelta y en el año 2004 se terminó con eso. Se terminó de facto porque siguió rigiendo y yo la utilicé. Digo yo porque me tocó a mí coordinar en la última campaña de investigación y recolección de datos para la Argentina, una campaña que hizo el buque Puerto Deseado y que navegó justamente en la zona ilegítimamente ocupada entre las Islas Malvinas y las Islas Georgia del Sur y San Miguel del Sur. Pero ya le digo, en
2004 prácticamente terminaron esas negociaciones. Y después después se firmó, tengo que mencionar la declaración conjunta del 14 de julio de 1999. ¿No? Yo sé que hablo de fechas con muchos años atrás, la gente se pierde con estas cosas, pero para que recuerden, hay dos hechos principales de esa declaración conjunta. Una, que se repuso el vuelo regular a Malvinas, en aquella época con LAM, hoy ya la TAM, era LAN Chile, no era LAN Chile, después pasó a ser LAN. Y el tema del pasaporte, el tema de que después de 17 años los argentinos continentales podían viajar a las Islas Malvinas presentando pasaporte válido de su nacionalidad, como dice la declaración. Pero esa declaración que nosotros recordamos por esos dos hechos, que son más llamativos, contiene muchos más aspectos, y de esos aspectos, por encargo de la superioridad, me tuve que encargar durante 10 años de todos los aspectos que hay cuestiones de pesca, por ejemplo, le menciono el tema de la toponimia de las islas. Bueno, hay muchos detalles, el estudio de despinado, bueno, hay una cantidad enorme de temas pequeños en comparación a estos dos que son los que la gente más recuerda. Y yo trabajé en la resolución y extinción de esos temas hasta más o menos el año 2010. Y ahí se terminaron las negociaciones. Por eso decía al principio, que de una manera un poco arbitraria, digo que hace 10, 11, 12 años que no existe ninguna negociación de contenido entre la Argentina y el Reino Unido, a pesar de la imagen equivocada que pueda tener la ciudadanía, y que se preocupan tanto del lado británico como del lado de los sucesivos gobiernos argentinos, por distintas razones, en dar equivocadamente y aviesamente de que no hay ninguna negociación sobre absolutamente nada, ¿no? Entonces, ¿y esto por qué sucede? Bueno, esto sucede por dos razones fundamentales, quizá no las únicas, pero dos. Del lado británico, porque han llegado a un statu quo, a una situación totalmente beneficiosa para ellos, y por ahora no tienen interés en avanzar en ningún otro aspecto. Y del lado argentino, por la absoluta incapacidad de los sucesivos gobiernos argentinos, sin ninguna distinción de ideología ni bandera partidaria, en proponer absolutamente nada. Ahora, esto sí, acá me voy a detener un poquito más, porque es de lo que tenemos que aprender, porque esto depende de nosotros. Yo no me preocupo mucho de mi posición personal, por supuesto está sujeta a la crítica, pero yo no me preocupo mucho por lo que los británicos hacen o dejan de hacer en la zona ilegítimamente ocupada. Eso no quiere decir que, como cuando fui 15 años funcionario, no lo hiciera, porque es la obligación de la Dirección General de Malvinas, subsecretaría, secretaría, no importan los nombres, del área de Malvinas, es obligación hacer el seguimiento detallado y cotidiano de lo que hace la potencia ocupante. Pero digo, yo ahora como observador, como propagador de ideas, por lo menos eso es lo que pretendo, no me preocupa mucho lo que hacen los británicos, porque son datos, son nada más que datos. Lamentablemente la Argentina no puede hacer nada para evitar lo que los británicos hacen o dejan de hacer. Lamentablemente es así. Entonces, me parece más importante concentrarnos en lo que nosotros podríamos o deberíamos hacer, aunque tengo pocas esperanzas de que lo hagamos, pero eso es otro tema.
Creo que ahí es donde hay que poner el esfuerzo, donde podemos, en lo que depende de nosotros, lo que depende de los otros, lamentablemente no podemos evitar. Y en ese aspecto me quiero detener acá para darle una perspectiva de la situación. En los últimos 40 años, que por supuesto se concentran por razones cronológicas en el 99% en el periodo de la democracia restaurada, ¿sí? La parte argentina fue completa, absoluta y permanentemente incapaz de formular una sola idea propia sobre la cuestión Malvinas. Todas estas negociaciones que le acabo de describir, casi no analizar, porque llevaría tiempo, sería interesante hacerlo, lleva tiempo, todas surgieron de propuestas británicas. Y obviamente, como no se le puede exigir a ningún otro país que no sea el nuestro, las propuestas británicas o ecuatorianas o chilenas o uzbecas reflejan los intereses propios de su país. No podemos esperar que reflejen nuestros intereses. Entonces, todas las ideas y todos los temas que se discutieron en estos 30 años, desde el 89 para acá, han sido y aparentemente seguirán siendo, si surgen nuevas, fueron y seguirán siendo británicas, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tomar conciencia. Tenemos que tomar conciencia de nuestra absoluta, completa y total, porque no hay una, no me puede, yo quiero que se siente ahí un expresidente, un ex canciller, un ex vicecanciller, un ex subsecretario, un colega mío que fue que haya trabajado antes o después o conmigo en Malvinas, que hubiera una idea propia. Ninguna, absolutamente. No porque no existiera y no porque no se propusiera, sino porque las autoridades políticas, que son las que toman las decisiones, jamás las adoptaron. Entonces esto es muy importante de saberlo, ¿sí? Muy importante. De saber esta situación, ¿no? De no tener la falsa ilusión, sino porque va a venir el doctor tal, o el dirigente tal, y va a proponer. Jamás. Nunca sucedió en 40 años. Y por ahora no veo que vaya a suceder. No lo veo. Ojalá me equivoque, pero no lo veo. Entonces esto, para terminar con esta parte del análisis, porque tengo muchas más cosas que decir, y me corre el tiempo, es que ¿cuál es mi propuesta frente a esta situación absolutamente lamentable, casi terminal, en la que nos encontramos en la cuestión Malvinas? A pesar de todas las manifestaciones, porque o sea, si en algo es especialista la ex clase dirigente y ex clase política argentina, que yo ya uso la palabra ex, ¿no? Porque yo tengo mi propia definición al respecto. La Argentina, lamentablemente, ya hace muchos años que no tiene clase dirigente ni clase política. Es que tenemos que tomar conciencia de esta situación y yo quiero hacer una propuesta al respecto. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Yo sé que lo que voy a decir casi mueve a risa, porque todos sabemos cuál es la realidad del país y cuáles son las extraordinarias limitaciones dentro de las que nos movemos, por propias decisiones nuestras. Acá no hay nada que achacarle a nadie, absolutamente a nadie. ¿Sí? A nadie. Cuando digo nadie, quiero decir las supuestas potencias,
centrales del mal, el imperialismo, la sinarquía, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, y seguimos con la lista. Podemos llenar un cuaderno con todos los enemigos reales, potenciales y imaginarios que tienen, pero ellos no toman las decisiones. Las decisiones las toma únicamente el que no firma un decreto o el que lo firma. El que no aprueba una ley o si la aprueba, ¿no? El que promulga o no promulga. No la toma el director del Fondo Monetario Internacional. Yo creo que no vamos a salir de esta situación si no hacemos una serie de cosas, ¿no? La primera cosa, lo que quería decir es que, por supuesto, nuestra ex clase política y dirigente es experta, ¿no es cierto?, experta mundial en entregar medallas, pergaminos, dar discursos, inaugurar monumentos, ponerle nombre a las cosas, cambiar el nombre de las avenidas y de las calles, etc. Todo eso. No hay nadie que pueda, ¿no es cierto?, competir con nuestros políticos o ocupacargos, ¿sí?, brillantes. Pero nada concreto, porque todo es deliberación y todo es habladuría, pero nunca hacer nada concreto. Entonces, mi propuesta, que por supuesto peca mucho de irrealista, pero es lamentablemente lo que hay que hacer, ¿sí? Deberíamos, por una vez en 40 años, como una vez la tuvimos en los 60 y en los 70, tenemos que tener una política propia que atienda a nuestros propios intereses en la cuestión, que esté compuesta de medidas concretas y verificables, que sea realizada en forma coordinada por todo el Estado, no dejarle el tema a un solo organismo de un ministerio que ocupa 2 pisos, ¿no? Y después los demás ministerios no intervienen en nada, ¿no? Solo para hablar, para discursear, para estar presente en los actos, pero después nunca. Y puedo dar muchos ejemplos de eso, puedo dar muchos ejemplos. Le voy a dar uno para que vean cómo uno se mueve en la realidad. Hace muchos años, en la época del 2001, 2002, por hace como 20 años, fue equivocadamente mal aconsejado, pobre, fue un grupo musical argentino a las Islas Malvinas. Y con la idea de tocar, de hacer presentación y de cobrar por hacer presentación. Obviamente, no pudieron hacer ninguna de esas cosas, porque ustedes saben que desde la misma ocupación militar británica el 3 de enero de 1833, los argentinos continentales tienen prohibido percibir cualquier emolumento ya sea en forma de honorario, de salario, por un trabajo hecho, como tampoco pueden comprar tierras en las islas. Y curiosamente, ese tratamiento completamente desigual, ¿cierto? Y por supuesto violador abierto en las más elementales normas internacionales, ¿sí?, jamás fue puesto arriba de la mesa por la parte argentina en ninguna negociación. Nunca fue mencionado. Es más, ni siquiera ha sido mencionado, según recuerdo, ojalá me equivoque, en los sucesivos discursos ante el Comité Especial de Descolonización, ¿no? Así que fíjense al punto que llegamos con nuestra falta de criterio y de sentido común en este tema. Entonces ya hace falta una política propia, ¿no es cierto?, que atienda nuestros intereses, que sea verificable con hechos concretos. Algunos ya lo mencionó el doctor Bianchiardi en su alocución, como por ejemplo
el redimensionamiento de nuestras Fuerzas Armadas, la radarización, que incluso no soy un especialista, apenas me manejo con el Word y con el WhatsApp, pero dependo mucho de mi hijo que es especialista en sistemas, pero creo que incluso al día de hoy con la tecnología que se podría disponer, incluso ni siquiera sería necesaria la radarización. Creo que hay sistemas que están superando la radarización. Pero nosotros no tenemos la menor idea de lo que hacen los aviones y los barcos británicos, hacen destacados en Malvinas. No tenemos la menor idea. A punto tal de que en el año 2008, por ahí creo que fue, yo, por supuesto, autorizado por la superioridad, obviamente, todo funcionario de carrera tiene que estar autorizado. Viajé a Chile en 2 oportunidades por otros temas, pero aproveché también para negociar de palabra, porque nunca quisieron ponerlo por escrito, pero negocié con el entonces ministro de Defensa, José Boni, que después fue embajador en Suecia. Hablo de Chile, ¿no? Del ministro de Defensa de Chile. Negoció un acuerdo de palabra entre nosotros para que ellos, sí, que ellos tienen sistemas de escucha y de radarización y de seguimiento, para que nos informaran al respecto. Y yo recibía la información de parte chilena. Por supuesto, es con esas cosas que uno hace o le dejan hacer de manera informal. Después, cuando en el año 2011 fui embajador, no tengo la menor idea si siguió funcionando o no, porque no es exigible. No voy a descubrir nada del Colegio de Abogados al respecto. Y no hemos modificado la realidad en los últimos 14 años. Es solo un ejemplo, hay muchas más tareas que hacer. Y además, esa política propia que tenga en cuenta nuestros intereses. Por supuesto que esto tiene que pasar después por el filtro de una negociación con la contraparte, ¿no? Esto no se trata de poner unilateralmente nuestra voluntad. Pero primero tenemos que saber qué llevamos a la mesa. Si nosotros vamos a nos sentamos y decimos, bueno, ¿y vos qué tenés? Y yo tengo todo esto, y vos, no, deja que lo leo. Y punteo lo que me gusta, a otra parte, yo no propongo nada, estamos mal. Bueno, esto es lo que pasó en 40 años. Y les puedo contar anécdotas terribles. Les voy a contar una, espero que termine con esto. Y además tiene que ser ejecutada por el Estado, no por la Secretaría o Dirección General o estafeta de Malvinas, no importa el nombre que tenga, no importa en absoluto. No, pero no puede ser ejecutado por un solo organismo. Tiene que ser una tarea conjunta del Estado argentino en sus diferentes fases. Y además tiene que ser coherente y a largo plazo. No podemos estar cambiando cada 4, 7, 8 años de política. Fíjense que según yo estoy haciendo de memoria, me puedo equivocar, pero sacando algunos interinatos cortos, creo que tenemos 8 presidentes, ¿no? Del 83 para acá, 8 presidentes. En esos 8 presidentes, en esos periodos de 8 presidentes, se aplicaron 4 políticas distintas en 9 periodos diferentes, porque en algunos casos el mismo presidente aplicó una política y no aplicó otra. Y siempre vamos y venimos, ¿no? Es decir, se aplica una política, después se aplica otra, el que viene aplica una contraria, después el que viene aplica la otra, y así. O sea, entonces uno no puede enfrentar una cuestión de Estado, de soberanía, que implica, porque además siempre olvidamos la dimensión de este problema. Acá estamos hablando de las Islas Malvinas, a pesar de
que el nombre, lamentablemente, no cesa perso, ¿no es cierto? El mismo nombre no cesa perso. Debería tener otro nombre la cuestión. No estamos hablando de las Islas Malvinas, como dicen muchos supuestos especialistas o representantes de la cultura o promocionadores de cartas abiertas, ¿no? Que se trata de un archipiélago de 11.723 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de 3 millones de kilómetros cuadrados bajo ocupación ilegítima británica. Tengan en cuenta, para que se den dimensión de lo que esto significa, que el 21 de abril del 2009 la Argentina le informó oficialmente, no el señor González o el señor Fernández, el Estado argentino le informó a la comunidad internacional, estrictamente hablando a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, creada por la Convención del Mar, en Nueva York, informó oficialmente que el Estado argentino controla 10.400.000 kilómetros cuadrados, ¿sí? Entre el espacio sudamericano, el espacio terrestre antártico y los espacios marítimos e insulares. O sea que estamos hablando de que la tercera parte del territorio que oficialmente la Argentina le dice a la comunidad internacional que controla, real o teóricamente, está ocupado de facto por una potencia extranjera. Estamos hablando de la tercera parte de nuestro territorio. Bien, a pesar de eso, yo integré 2 veces, creo que 2 veces, parece, 2 veces por designación de la Presidencia de la Nación, la comisión para redactar la Directiva Estratégica Nacional. Y las 2 veces pasó lo mismo, ¿no es cierto? Yo dije, muy bien. Ahí sí creo que actué un poco por mi propia cuenta, porque dije, bien, yo firmo la directiva cuando diga que existe hipótesis de conflicto con el régimen. No que existe, conflicto no existe. Hipótesis de conflicto. ¿Qué pasa si esto se descarrila? ¿Cómo reacciona el régimen? Entonces, en la mesa, estamos reunidos acá, ¿no es cierto? No. Después salíamos a tomar un café, o a tomar una gaseosa, y todos se reunían, porque hay representantes de los distintos ministerios, entonces todos me decían, mire ministro, nosotros estamos de acuerdo con usted, pero no podemos firmar eso. No podemos, porque iría contra nuestras instrucciones. Sí, yo también voy contra mis instrucciones, pero yo no voy a firmar un papel que diga que no hay hipótesis de conflicto. Si yo tengo una nación extranjera que me ocupa la tercera parte del territorio, necesariamente tengo una hipótesis de conflicto, lo quiera o no, no depende de nuestra voluntad. Bueno. Entonces, mi propuesta es esa. Tenemos que hacer una política propia que atienda nuestros intereses, que tenga objetivos concretos, visibles, medibles, que sea ejecutada por todo el Estado argentino y que tenga continuidad en el tiempo. Con esto, ustedes dirán, estuvo 7 años recluido en el desierto patagónico y llegó a esta conclusión. No, de ninguna manera. No hago más que lo mismo que aprendí a hacer durante 15 años de negociaciones con los británicos. Los copio a los británicos, porque no hay nada más coherente y nada más aburrido que la posición británica. Uno lee un memorándum de 1985, es igual que el del 2012 o el del 2017. Y ellos continúan con su política de manera inalterable, ¿no? Solo ajustada a aspectos muy necesarios y nada más. Entonces, no hago más que proponer que hagamos lo mismo que el que ocupa la tercera parte de nuestro territorio.
Le quería contar una anécdota que refleja este tema que bien mencionaba el doctor Bianchiardi, con indignación, porque decía, no, porque nos tocó el mejor enemigo, qué suerte que tuvimos, etc. Bueno, puedo contar muchas anécdotas que van en contra de esa absurda afirmación, ¿no? Directamente lo digo, absurda. En el año 1993, la campaña de pesca en las islas iba muy mal. Por razones que yo no lo sé porque yo estaba en el exterior, estaba en Polonia. Después, por supuesto, leí al respecto y mis colegas me contaban toda la historia. ¿Sí? Iba muy mal por razones biológicas, qué sé yo. Bueno, entonces, pero no es lo importante. Entonces los británicos le plantearon al canciller Di Tella que les permitieran temporariamente levantar la prohibición, porque en el año 1990, en la Declaración Conjunta sobre Conservación de Recursos Pesqueros, está previsto, sigue estando previsto, que lo que se llama la corona exterior, la zona al este de las Islas Malvinas, hay una zona permanente de veda, no se puede pescar. Entonces le pidieron al canciller de si le permitía pescar en esa zona temporariamente para hacer frente a la mala campaña de ese año. Y el canciller y el gobierno argentino, obviamente, le permitió incumplir el acuerdo y pescar en la zona de veda. ¿Qué pasó cuando terminó la campaña? Bueno, cuando terminó la campaña, los británicos, ¿no es cierto?, mediante llamémosle un decreto para decirlo en términos argentinos, no se llama así, pero bueno, no importa, para que entendamos en términos argentinos, levantaron la prohibición de manera unilateral y para siempre. O sea, nos devolvieron el favor consagrando por escrito el incumplimiento, ¿no es cierto?, abierto de un compromiso internacional. O sea, yo creo que algún profesor de este colegio o de otro colegio debería viajar a las Islas Malvinas para dar una clase sobre pacta sunt servanda, a ver si llegan a aprender algo. Bueno, este es uno solo de los muchos ejemplos que puedo dar de nuestros, entre comillas, dignos enemigos. Para no entrar en un tema mucho más dramático y terrible, como que estos caballeros del campo de batalla, ¿cierto?, fusilaron al suboficial Félix Artuso dentro del submarino Santa Fe, cuando ya estaba bajo control británico. Me parece que estos oficiales no conocen la propia historia argentina, ¿sí?, y que está sepultado en la isla San Pedro de las Islas Georgias. Esta es entonces expuse el problema, con la situación en la que nos encontramos y una posible solución. Sé que la solución suena utópica, suena fuera de época, suena no ajustada a la realidad. Yo lo sé, pero como el médico yo tengo que decir lo que corresponde. O sea, a un enfermo de cirrosis no le puedo decir, no hay problema, siga yendo a la discoteca y tome lo que quiera. No puedo. Lo va a hacer quizás, seguramente, pero yo no puedo decírselo. Esto es lo mismo, más o menos. Después, el tercer punto que quiero desarrollar es el de no lo puse yo el nombre, lo puso
un amigo interesado en los temas de Malvinas, que le puso el nombre de los jinetes del apocalipsis de la cuestión Malvinas. ¿De qué se trata esto? Bueno, acá tenemos un problema. El primer problema es que los jinetes del apocalipsis en la Biblia, de acuerdo a San Pablo, eran 4. Bueno, nosotros tenemos 6. Eso le da la idea de la gravedad de la situación. Tenemos 6 jinetes del apocalipsis. ¿Con qué me refiero a esto? Me refiero a las situaciones que constituyen graves, permanentes y reales amenazas a la mera pervivencia o existencia de la posición argentina en la disputa de soberanía y, por lo tanto, a la mera existencia de la disputa en sí. Ustedes verán que casi todos los temas que voy a mencionar se concentran casi exclusivamente, al menos 4 de ellos, en las cuestiones del mar. Y esto no es casualidad. Ustedes saben que a pesar de que algunos senadores y diputados argentinos lo ignoran, la Antártida no es patrimonio común de la humanidad. ¿Sí? Una vez hace bastantes años atrás, tuvimos la dura tarea de dar vuelta, de anular una declaración del Senado argentino que decía eso. O sea, un país que reivindica 967.000 kilómetros cuadrados de Antártida tiene un Senado que aprueba una declaración que habla del patrimonio común de la humanidad. Bueno, fue una dura tarea porque a nadie le gusta dar marcha atrás, aun cuando la evidencia sea patente, ¿no es cierto? Y casi estallante a los ojos. Bueno, los únicos 2 espacios patrimonio común de la humanidad son el alta mar y los fondos marinos, que por supuesto se hallan fuera de las respectivas jurisdicciones nacionales, cualquiera sean ellas, ¿no? No vamos a entrar ahora en ese detalle. Y el espacio exterior. Y ustedes saben que las potencias centrales, ¿a qué apuntan? Bueno, precisamente a esos 2 espacios, para que dejen de ser patrimonio común de la humanidad, pasen a ser patrimonio común de ellos. ¿No? Así de simple, no la compliquemos más porque es eso. En este caso, en el caso del espacio exterior, solamente menciono, para completar la exposición, que hay el decreto del presidente Obama, ¿cierto?, que le reconoce a las empresas privadas la capacidad de apropiarse de recursos en el espacio exterior. Por supuesto, violando abiertamente, ¿no es cierto?, la Declaración de Patrimonio de la Humanidad. En el caso del mar, que está mucho más cerca a nosotros y más fácil de ejecutar, bueno, hay múltiples manifestaciones de este embate permanente, sin prisa pero sin pausa, de las potencias centrales sobre los países subdesarrollados para revertir lo logrado por los países subdesarrollados en la Convención del Mar. La Convención del Mar fue firmada en el 1982, la sola mención del año, y después de 9 años de negociación, o sea que ese periodo 73-82 que tenemos algunos años nos da idea de otro entorno geopolítico general, ¿cierto?, de otras fuerzas que dominaban la sociedad a nivel mundial. Después de la caída del mundo y del supuesto fin de la historia y del monopolio, digamos, del capitalismo en sus distintas versiones, comenzó una ofensiva
ofensiva de los países centrales para revertir todos los beneficios o ventajas que habían logrado los países en vía de desarrollo a través de la Convención del Mar. Y ahí caemos en el primer jinete del apocalipsis, que es el Acuerdo de Nueva York de 1995, que oficialmente se llama la Convención sobre los recursos transzonales y altamente migratorios. ¿Sí? Bueno, ese Acuerdo de Nueva York es muy perjudicial para los países ribereños y subdesarrollados, y muy favorable a los países centrales, especialmente a los pocos que tienen lo que ellos llaman eufemísticamente flotas de altura, que en el lenguaje del café del enfrente quiere decir, una vez que la flota pesquera depredó los recursos del propio país, después pasa a los países cercanos, y después como va depredando todo a su alrededor, entonces termina pescando a 12.000, 15.000 kilómetros de distancia. Eso le llaman flota de altura. Bueno, un servidor navegó en una compañía de Santar, que es el consorcio de frigoríficos Mellino de Mar del Plata, con la Nippon Suiza. Sí, el ejemplo más acabado, no el único, pero el ejemplo más acabado es, ¿no es cierto?, toda la industria pesquera extractiva gallega. Cuando digo gallega, quiero decir Galicia, ¿no? Por eso, esa es otra cosa que los que ocupan cargos argentinos nunca entienden, ¿no? Porque ellos, España habla, ¿no? Siempre en las declaraciones conjuntas da el apoyo, todo de palabra. Cuando llega la hora de la verdad, la hora de la plata, la hora de los dólares, la hora de los euros, van y le compran la licencia de la unidad. Ante la absoluta pasividad de las sucesivas autoridades argentinas, ¿no es cierto? O sea, yo lo que quiero aclarar es que yo no estoy acusando a ningún país extranjero, solo describo. No acuso a España de nada, ni acuso al Reino Unido de nada, porque la responsabilidad siempre es propia, no es del otro. Nosotros tenemos la mente deformada en la Argentina porque permanentemente le echamos la culpa al otro, esperando que, no sé, que ellos actúen por nosotros, que nos tengan piedad, que nos tengan consideración, que digan, bueno, este es un país conducido por gente incapaz, ignorante, ineficiente, entonces vamos a reemplazarlo nosotros. No. Yo cuando hablo de un país extranjero, describo. La acusación no es es para nosotros mismos y para los dirigentes, la gente, pues no sé si son la gente, las personas que ocupan cargos y que están ahí porque nosotros estamos. Esta es la verdadera acusación. Y el cargo es para ellos, no para él. El español hace su interés, el británico hace su interés, no podemos exigirle nada más. Nosotros hacemos, ¿no? Entonces, fíjense que este es el problema más grave que tenemos, porque ya ese acuerdo de Nueva York ya es malo, es muy lesivo para el interés nacional, si no tuviéramos la disputa de soberanía, si no tuviéramos la ocupación británica. Ya por el solo hecho de hablar estrictamente de pesca, ya sería muy lesivo. Lamentablemente no puedo extenderme en las razones por las cuales es lesivo, pero concretamente le da mayores atribuciones, mayores facilidades a los países que traen sus flotas desde
12.000 o 16.000 o 8.000 kilómetros de distancia, que al Estado ribereño que pone su espacio y su recurso. A este absurdo completo llegamos. Muy bien. A pesar de eso, ese acuerdo de Nueva York está aprobado por el Congreso argentino en agosto del 2000. Está aprobado. Por supuesto, corresponde siempre a nuestro Congreso. Nadie leyó absolutamente nada. Nadie sabe de qué diablos se trata el acuerdo, porque no van a perder el tiempo en eso. Solamente reciben órdenes, ¿sí? La cuestión es que nosotros vivimos en el filo de una navaja hace 22 años. ¿Por qué? Porque por suerte, y acá nunca mejor dicha la palabra, por suerte, en 22 años nunca fue ratificado por los sucesivos poderes ejecutivos argentinos. Pero no sabemos lo que va a pasar dentro de 15 minutos, o un año, o 2 años. Hay algunos que sabemos del tema y que hemos tenido la suerte o la oportunidad de actuar de alguna manera, peticionar, si ustedes lo quieren poner en términos constitucionales, ante las sucesivas formaciones legislativas, y por ahora uno lo va sosteniendo, ¿no es cierto? Pero no tenemos garantías. ¿Y por qué es grave esto? Esto es grave porque el Acuerdo de Nueva York permite lo que llama, la formación de lo que se llama las organizaciones regionales de ordenamiento pesquero, que es la institucionalización a través de la cual los países que vienen a pescar nos ordenan a nosotros, a los países ribereños, lo que tenemos que hacer con nuestros propios recursos. ¿Sí? Aunque parezca irracional, absurdo, es así. Entonces, ¿qué pasa? Si el día de mañana el Poder Ejecutivo Nacional ratifica el acuerdo, cuando digo ratifica, no piensen, bueno, ustedes son abogados, ya lo saben, pero para alguno que no lo sea, tampoco piensen en un proceso muy solemne, muy largo, ni nada complicado. Ratificar un acuerdo, lo escribo en función, yo escribí decenas de esas notas. Se escribe la nota, está la macro en la computadora de la Cancillería, se hace la nota y la nota se envía o al canciller o al presidente. Bueno, a mediodía, media hora o 2 días y se termina el tema. Es una carta. Lo que quiero decir, no, acá no se necesita invocar a la diosa Can ni organizar nada. Es una carta que se firma. Y terminamos con la cuestión Malvinas. ¿Por qué terminamos con la cuestión Malvinas? Entre otras cosas, ¿no? Entre otros desastres. ¿Por qué? Porque si la Argentina acepta, ya pasa a formar, a ser parte, ¿no es cierto?, del Acuerdo de Nueva York, acepta que se forme la ONU. Entonces el Reino Unido forma la... Entonces el Reino Unido nos propone a la Argentina formar la ONU. En el Atlántico Sur se forma la ONU. Y nosotros no tenemos manera, y ahí termina la cuestión Malvinas. ¿Por qué? Porque siempre las cuestiones materiales se superan a las cuestiones meramente formales. Nosotros vamos a estar ahí de convidado de piedra, pero yo le pregunto a cualquiera de nosotros que no necesita ser gerente de ninguna superempresa pesquera, cualquiera de nosotros, ¿con quién le interesaría pactar y hablar? ¿Con la Argentina, que no controla el espacio marítimo, o con el Reino Unido, que sí lo controla? ¿Quién le va a dar o le va a negar la licencia de pesca o las cuotas de pesca según los sistemas? ¿La Argentina o el Reino Unido? Entonces ahí se produce lo que se llama una situación material. Nosotros podemos firmar 14 declaraciones
y 18 y protesta de todo lo que queramos, pero la situación real es que en esa situación los países que compran licencia pesquera van a tratar con el Reino Unido, no con nosotros. Y eso lleva automáticamente a la disolución en el aire de la cuestión Malvinas, a los efectos prácticos y reales. El segundo jinete del apocalipsis es también un tema del mar, un tema marítimo, que haya el derecho del mar, y también que viene de esta ofensiva de los países centrales sobre la Convención del Mar, ¿no? Y es lo que se llama la Convención sobre el Estado Rector del Puerto, que es del año 2009. Esto cambia, produce un cambio radical en el derecho marítimo, porque como ustedes saben, siempre la autoridad sobre el buque la tiene el país del pabellón. En este caso, por razones supuestamente o declaradamente de defensa del medio ambiente marítimo y las especies, todo ese cúmulo de cosas, ¿sí? Pasa el control al Estado del puerto, en donde el buque recala o realiza operaciones o realiza reparaciones. Y el problema que tiene esa convención, la Convención sobre el Estado del Puerto, que es del año 2009, es que no admite reservas. Tómalo, déjalo. Take it or leave it, ¿sí? Que es la nueva moda puesta por las potencias anglosajonas, ¿no? La cabeza de lanza en esto son el Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, ¿no? La alianza anglosajona, por supuesto, Estados Unidos está atrás, obviamente, pero esa es la cabeza de lanza. Y bueno, ahora la nueva moda es no aceptar reservas en las convenciones. Entonces, por suerte, Argentina no la ha suscrito y menos aún la ha ratificado, porque también nos presenta el problema de que, fíjense, si por ejemplo, un buque ingresa en puerto argentino y es intervenido por alguna razón, una multa, una inspección, ¿no es cierto?, una reconvención por violaciones de ese buque. Y ese buque luego sigue viaje, ya sea en forma directa o indirecta, o sea, a través de otras escalas, termina en puerto argentino. Nosotros, si somos parte de esa convención, tenemos que aceptarla con todos sus beneficios de inventario, ¿sí? Porque no hubo, como no se puede hacer reserva, no podemos reservar nuestra posición sobre la disputa de soberanía. Y entonces en ese caso, la autoridad del puerto argentino continental tiene que intervenir. Y al intervenir, acepta implícitamente la intervención de un gobierno que no reconocemos, que es el gobierno de las Islas Malvinas. Entonces, este es el segundo jinete del apocalipsis. El tercer jinete del apocalipsis también es un tema marítimo. Ya me estoy poniendo aburrido, yo lo sé, pero bueno, es un acto de servicio para mí, lo lamento. Es el tema del aparente ingreso de la Argentina a ICAT. Yo sé que quizá para muchos estoy hablando de tailandés más o menos. Bueno, ICAT es una Europa, es una organización regional, ordenamiento pesquero, que controla, ¿no es cierto?, la explotación del atún en todo el mundo, pero por supuesto por razones biológicas,
elementales, ¿sí? Donde está el pez, que después va a ser transformado en pescado, es sobre todo el Atlántico Norte, y llamémosle Atlántico Central, por llamarlo de alguna manera. Bueno, ahí ya hace muchos años, ya de la época en que yo estaba en Malvinas, hay una empresa privada que insiste, cada tanto, vuelve a la carga, cada tanto, porque ellos sí tienen un objetivo permanente. Los funcionarios que ocupan cargo en Argentina no, porque a veces ni siquiera saben cuáles son los objetivos, pero las empresas sí saben. Entonces, cada tanto vuelve, estoy hablando del año, de hace 12, 13 años, no estoy hablando de ahora, cada tanto vuelven a la carga con el tema. Entonces pretenden que la Argentina forme parte del ICAT para que ellos tengan una cuota de 300 toneladas de atún. Todo muy bien, pero el problema es que a cambio de las 300 toneladas de atún vamos a perder 3 millones de kilómetros cuadrados. ¿Qué sé yo? Alguien lo tendrá que analizar, que hay una balanza en la otra. También una lucha, ¿no?, para explicar a los diputados, senadores, es más o menos, ¿no?, como enseñaba el Martín Fierro a un tibetano, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a hacer? Se hace lo que se puede. Y también por ahora hemos logrado detenerlo, pero nunca se sabe hasta cuándo. Y el problema es muy similar a todo lo que expliqué antes, porque allí, en el Consejo del ICAT, el Reino Unido no se representa a sí mismo, sino que representa a los territorios de ultramar alcanzados en la vida real o en la actividad real por el aprovechamiento del atún. Concretamente, más importante es la isla Santa Elena, con sus 3 islas, ¿no es cierto?, dependientes, Ascensión, la famosa por la base, y están la Cuna y otros, ¿sí?, que forman el famoso cordón que controla todo el centro del Atlántico, de la cual nuestros 3 archipiélagos no son más que el remate, que no forma parte de esa idea geopolítica global para controlar el Océano Atlántico Sur y su salida hacia el oeste, hacia el Pacífico, ¿no? Recordemos que hace poco se conformó una nueva alianza militar, ¿no es cierto?, entre Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia, por supuesto en vistas a China, obviamente. Y ahí el pato de la boda fue Francia, que perdió 65.000 millones de dólares de venta de buques de guerra a Australia. Y para el este, hacia el Océano Índico, donde está, ¿qué hay en el Océano Índico? Aparte de las Seychelles, y la famosa por otras razones. Está cerca de Seychelles, está la isla Diego García, en el archipiélago de Chagos, que acaba de nombrar el doctor Viagiano. Si tengo tiempo también voy a hablar algo de eso. Y entonces el Reino Unido no se representa a sí mismo, porque en el Reino Unido no hay atún, pero sí representa su territorio de ultramar, especialmente a Santa Elena. Pero el problema es que si la Argentina ingresa, ¿cuánto puede pasar? 10 minutos, 15 minutos. Sí. Automáticamente el Reino Unido ya la tiene preparada, obviamente. Ya está preparada, la nota en carpetita, ¿no? Conociendo a los británicos, yo ya sé que está preparada. 15 minutos está presentada la nota del Reino Unido, por la cual, además de Santa Elena y algún otro territorio del Caribe, quizás, aunque no sé si en el Caribe hay atún, puede ser Gibraltar, no sé. También para pasar a representar en el CAP a las Islas Malvinas. Entonces la Argentina termina siendo parte en un organismo internacional de una parte de su territorio.
Es como si mañana la provincia de Córdoba designa embajador ante las Naciones Unidas. Entonces está la banca de la Argentina, y un poquito más lejos, por abecedario, está la banca de Córdoba, ¿no? Es lo mismo. La cuarta amenaza a la mera existencia de la disputa de soberanía también es de naturaleza marítima. Y acá me refiero concretamente al Acuerdo de Cooperación Científica Antártica, que fue firmado en mayo del 2017 en una visita, no me acuerdo si era el canciller o el vicecanciller, no me acuerdo, británico, en una reunión preparatoria del G20, que se hizo en noviembre de 2017. Pero como consecuencia de este asiago y malhadado tratado, a pesar de su nombre, es un tratado Forador y Duncan del 13 de septiembre del 2016. Y es un tratado, decir esto en el colegio de abogados me causa un poquito de vergüenza, pero lo digo por si alguno no es abogado, porque impone obligaciones unilaterales a la Argentina. O sea, no es una mera declaración como puede ser un comunicado de prensa, no, impone obligaciones concretas a nosotros. Pregunto, ¿eso no se puede denunciar? Bueno, respuesta. Por supuesto, siempre me acuerdo que la universidad, Trelew, creo que fue en Trelew, no, Puerto Madryn, la universidad de ahí, que sería la Universidad de la Patagonia, creo que, bueno, era antes de que asumiera el gobierno en el 2019. Era poco antes. Y yo dije ahí que concediéndole el 10 de diciembre para que continuaran festejando, yo suponía que el 11 de diciembre del 2019 el nuevo gobierno iba a denunciar el Tratado Forador y Duncan. Lo de tratado lo saco de una obra escrita por el doctor Abrusa, que creo que figura en el anuario de la ADI, no estoy inventando, con los fundamentos jurídicos que yo no puedo hacer, pero él sí. Pero si lo reducimos a la mínima expresión, el primer grado, digamos, hay obligaciones unilaterales para la Argentina. Para el Reino Unido, nada, para nosotros. Muy bien, esto es lo que dije. Dije, bueno. ¿Le quedan 5 minutos? Sí, 5 minutos. Supongo que el 11 de diciembre denunciarán el acuerdo. Lamentablemente no pasó. Y parece que no va a pasar. Entonces, ¿qué pasa con este acuerdo de cooperación científica antártica? Que tiene el huevo de la serpiente. Porque la Argentina siempre cooperó con el Reino Unido al sur del paralelo de 60 grados sur, porque es su obligación como miembro del Tratado Antártico, no puede hacer otra cosa. Pero el problema es que ese acuerdo prevé la cooperación al norte, en las zonas de las Islas Georgias Sur y Samui del Sur, porque ahí rige CAMELAC, que es una convención sobre recursos vivos marinos antárticos del 17 de mayo de 1980, pero que forma parte del sistema antártico, pero donde no rige el artículo 4 del Tratado Antártico, que preserva las posiciones de soberanía. ¿Sí? Entonces, la Argentina no puede, si no es una opinión, no puede haber cooperación con el Reino Unido. No porque lo digo yo, lo dicen las posiciones jurídicas. Y jamás la hubo. Durante 36 años no la hubo, por algo fue. Bueno, ahora está escrito. No ha habido hasta ahora, pero otra vez, siempre estamos al borde del precipicio. Y como dijo el candidato presidencial mexicano, no sea problema, ¿no? Estamos al borde del precipicio y daremos un paso adelante. Entonces, nunca sabemos quién va a dar el paso adelante, ¿no?
Entonces este es el cuarto. Y el quinto y sexto gigante del apocalipsis, que son parecidos pero no iguales, es un tema al cual se refirió a uno de ellos, el doctor Bianchiardi, que son recurrir a la Asamblea General de Naciones Unidas en procura de la undécima resolución directamente tratada por la Asamblea. Y el otro tema es el tema al que se refirió el doctor Bianchiardi, que considero que con las observaciones que hizo me releva, puedo hacer algún comentario, pero el único comentario que voy a hacer a lo que dijo el doctor Bianchiardi, que es explicativo por sí mismo, es que hay una diferencia fundamental entre la situación de Chagos, que dio lugar a la opinión consultiva de la Corte, y nuestra situación en Malvinas. La situación del archipiélago de Chagos respecto a Mauricio, no hay disputa de soberanía. No hay disputa de soberanía. Entonces eso le impide a la Corte Internacional de Justicia y a cualquier otro cuerpo jurídico dar opiniones en contra de Mauricio. En nuestro caso existe disputa de soberanía. Y el problema es que cuando uno primero hay que recurrir a la Asamblea General. Además, todo esto se simplifica como si dijera, vamos a la esquina a tomar un café. Primero hay que ir a la Asamblea General, hay que conseguir el voto de los otros 192 países. Porque quien pide la opinión consultiva no es la Argentina, es la Asamblea General. ¿Para qué? Para que la Corte le diga cómo tratar ese tema en específico referido a la descolonización y que sirva, digamos, de modelo o de referencia para otros casos similares de descolonización, ¿cierto? Y siempre se corre, primero, y se corre el riesgo de no poder saber qué va a pasar con 192 votos, y menos con una Argentina en la situación en la que está, ¿cierto? Totalmente, objetivamente muy debilitada, con incapacidad de negociación, con una presencia internacional muy, ¿no es cierto?, muy afectada. Y después pasamos a la Corte, no controlamos a los jueces, no sabemos lo que van a hacer los jueces, y siempre existe el peligro de que, y acá me pongo, acá le robo palabras a los abogados, siempre está el problema de que se excedan sus funciones del ultravíes, y no lo digo porque esté enajenado, es lo que pasó en el caso de la opinión consultiva que pidió Cerve sobre la independencia de Kosovo. Pasó eso. Entonces, y como en los dos casos, en el caso de la resolución, como en el caso de la opinión consultiva, en los dos casos vale lo que dijo el doctor Bianchiardi. Arriesgamos lo único que tenemos, que es la resolución 2065, lo único que tenemos a nivel internacional, para lograr nada. En el mejor de los casos no logramos nada. O sea, logramos cosas que ya logramos, y que ya sabemos, y que no van a cambiar para nada la posición, ¿no es cierto? Y en el peor de los casos termina afectando incluso la validez de lo único, no de lo poco, de lo único que tenemos. Entonces están los dos peligros, ¿no es cierto?, que son planteados. Acá el doctor Bianchiardi fue muy prudente, yo no lo voy a hacer. Acá el problema son las propuestas del doctor Marcelo Coy, al que conozco desde hace 40 y pico, más 47 años. Fuimos juntos a la facultad. Él es de Rosario. Fuimos juntos a la facultad, que está en Córdoba y Moreno, para más datos, por si quieren ir a Rosario. ¿No? O sea, no estoy hablando de un ignoto jurista iraquí. Y él es el que propone estas cosas. Y no tiene ningún sentido político a largo plazo y en la consideración del banco internacional.
Él sabe que yo opino así, porque hace ya varios años que discutimos o polemizamos, si queremos una palabra más fina. ¿Sí? Estos son los peligros muy presentes y que pueden terminar con la cuestión Malvinas y que en algunos casos solo necesitan una firma o una mala decisión. Así que no estamos para nada bien en este tema. Por supuesto, me faltó el tiempo para hablar del tema de la supuesta identificación de los restos de nuestros caídos en el cementerio de Darwin y de la tarea del capitán Cardoso. Pero lo único que quiero decir es lo mismo que ya dije antes. Yo no le hago ningún cargo a los británicos. Los británicos buscan su interés. La responsabilidad es de la Argentina. Cuando el Ministerio de Defensa pone a los granaderos a participar en una ceremonia donde está presente el autor material de la violación de la Convención de Ginebra I, que sin respeto, violando el principio de la tumba de guerra, que es un principio jurídico, y violando el más elemental al respeto debido a los muertos, exhuma los restos de 220 caídos argentinos, porque le molestaban a los isleños, para juntarlos en el lugar designado por los propios isleños, en el lugar más inhóspito, más alejado y más difícil de llegar dentro de lo que permite un territorio de 12.000 kilómetros cuadrados, casi, ¿sí? Porque el cementerio de Darwin lo inventaron los isleños, no lo inventaba la Argentina. ¿Sí? Ahora, eso es responsabilidad argentina. Los dos libros que existen, uno se llama La Otra Guerra, otro se llama La Historia de Darwin, pues salió hace poco, que dicen mentiras, o si usted quiere, me va a decir, ministro, usted dice inexactitudes flagrantes, como por ejemplo en el libro de La Otra Guerra dice que los británicos le propusieron al gobierno militar argentino y que el gobierno le dijo que sí. No menciona fuente, no da un documento. Yo leí todo, yo no estaba en ese momento, porque estaba en Hungría, pero tuve 15 años en Malvinas. Me tocó elaborar la lista de los enterrados en el cementerio de Darwin, porque no existía. Hablo del año 1997 al 99. La lista la escribí yo, no la escribió el secretario de la Canal que estaba a mi lado. Me tocó a mí. A mí me van a contar la historia. Yo organicé los 25 viajes yo solo no, la dirección de Malvinas, pero intervine, prácticamente dirigía la actividad para organizar los 25 viajes de los deudos a las Islas Malvinas, a visitar las tumbas. ¿Sí? ¿Por qué se produjeron? Como dice bien el doctor Gianni, nunca hubo NN. No hubo NN, porque siempre estuvieron bien enterrados. 6 meses, 7 meses estuvieron. Pero el 16 de enero al 19 de febrero de 1983, el capitán Cardoso, que además lo han mencionado durante este último mes de campaña activa, ¿no es cierto?, de propaganda británica como excombatiente, jamás fue excombatiente. Llegó en enero a las Islas Malvinas. Nunca fue, así, al menos no fue excombatiente de otra guerra, pero de Malvinas no fue excombatiente. ¿Cierto? Él fue ahí específicamente como brazo ejecutor de la orden del gabinete británico, firmado por todos los ministros, no solo por la primer ministra Margaret Thatcher, para violar la Convención de Viena y desenterrar en la primera etapa 220 caídos argentinos que estaban perfectamente enterrados e identificados. Y al hacer esa tarea perdió la identificación de 123. Lógicamente, después, digamos, me dicen, no, bueno, pero los deudos,
necesario esa tarea a partir de 2017 fue la violación británica. Es lo mismo que si a mí me choca un camión, el camión pasa el semáforo en rojo, me choca, me destroza el auto, después digo, si yo pago todo. Yo qué bueno que es, me paga todo, pero no me tendría que haber pagado nada si hubiera pasado el semáforo en rojo. O sea, ahora, es culpa de los británicos que canales de televisión, diarios, periodistas, radios, porque lo vi yo, lo escuché yo, como lo escucharon ustedes, ministerios, regimientos argentinos, todos involucrados en la falsa propaganda británica. ¿Qué le podemos achacar a los británicos? Que son brillantes, que el servicio secreto trabaja a detalle, 24 horas sin parar. ¿Para de quién es la culpa? ¿De ellos o de nosotros? Bueno, con esto termino, con el más tiempo que van a echar. Bueno, muchas gracias, ministro Rossi, doctor Carlos Garbi, sus enriquecedoras exposiciones. Y ahora, bueno, tenemos un breve tiempo para alguna pregunta que quieran formular la gente que está presencial. Y bueno, si hay alguna por Zoom también, y si tenemos algunos minutitos, podemos darle lugar. Así que, bueno, ¿hay alguna pregunta para hacer a los disertantes? Estuvieron muy claros. Estuvieron muy claros, no hay. No, es un tema. Lástima que no hubo tiempo, ¿no? Porque... No, bueno, son 2 horas. Claro. Lo que pasa es que eso creo que es una explicación mucho más larga, ¿no? Se hablaron de muchas convenciones, muchas cada técnicas. tema. Claro. Pero de cualquier manera me parece muy importante lo que explicó el ministro sobre toda esta fábula que se ha hecho con respecto al cementerio de Puerto Darwin, y esta figura enigmática del capitán, como bien dice ahora coronel Cardoso, retiro del ejército británico, que la inteligencia británica lo ha presentado como la apotegma de los derechos humanos, e incluso la estupidez, y esto me atribuyo la responsabilidad de lo que voy a decir, la estupidez de algunos participantes de la clase política argentina. Hubo un intendente, La mayoría. sí, no, por eso, hubo un intendente, no recuerdo el nombre ni el partido que perteneció, de la ciudad de Córdoba, que propuso al coronel Cardoso para el Premio Nobel de la Paz. Entonces vemos que es cierto lo que dice acá el ministro, no le echemos la culpa a los ingleses, los enemigos nuestros somos nosotros mismos. Lo más grave de todo es que no es esa propuesta es que está propuesto para hace 2 años, tanto él como el argentino Julio Aro, por la Universidad Nacional de Mar del Plata. No es lo del intendente de la provincia de Córdoba, lo de menos. Lo más terrible es que un organismo estatal descentralizado con la economía, pero el Estado argentino, como la Universidad de Córdoba, la Universidad de Mar del Plata, cometa semejante delirio sin tener la menor idea de lo que están proponiendo, sin haber analizado nada, ni haberlo preguntado a nadie. Esto es increíble. Y por suerte hemos podido en su momento motorizar una serie de notas dirigidas tanto a la Embajada de Noruega como al Consejo del Premio Nobel, aclarando la situación. No sé si eso sirve de algo o va a ser efectivo, pero bueno, uno hace lo que puede y lo que está dentro de su capacidad. Pero acá la complicidad, fíjense, ya es absurda, total, porque es del gobierno anterior y de este gobierno, ¿cierto? Porque este gobierno, el actual, ya entró en la 5ª categoría de la política argentina sobre Malvinas, que es distinta a las otras 4. Porque es decir una cosa y hacer otra.
Las otras por lo menos se hacían cargo de lo que hacían, ¿no? Pero estas ya ni siquiera eso, ¿no? Cacarean, hablan y dicen, ¿no es cierto? Se golpean el pecho con supuestas arengas nacionalistas, supuestas, ¿vale? Pero después hacen o no hacen, como en el caso que usted me preguntó, del Tratado Federal-Duncan, totalmente lo contrario. Es una cosa incomprensible, increíble, ¿no? Fuera de mi entendimiento, porque además se le ha dicho, no es que no saben, no saben, obviamente la clase política argentina o lo que queda de eso, o la ex clase política argentina, no tienen la menor idea de lo que es la cuestión. Voy a dar 2 ejemplos. Un diputado dijo, bueno, yo no sé si puedo hablar sobre la guerra en Malvinas, porque yo nací después. Bueno, ese personaje vota o no vota las leyes que después deciden nuestra vida, nuestros recursos, nuestros bienes, nuestros impuestos, ¿no? Quién es hijo, quién no es hijo, quién me caso, quién no me caso, ¿no? Otra diputada dijo, por favor, ¿me pueden mostrar dónde quedan las Islas Georgias? ¿Y puedo seguir con estas anécdotas? ¿Puedo seguir? Hasta que ustedes se desmayen sobre la silla o abajo de ella. Porque es interminable. Fíjense, en 15 años, ¿no? Sin contar la experiencia de nosotros durante el conflicto del Atlántico Sur, que ese es otro capítulo, de estar en contacto con la así llamada clase política argentina en este tema en particular. Interminable. Es una serie interminable de barbaridades, estupideces, ignorancias, de todo tipo y calibre. Bueno, muchas gracias. Un aplauso.